No fue la foto lo que me descolocó, sino la normalidad con la que volvió a entrar en nuestras vidas. Mi esposo abrió la puerta como cualquier otro día, con su voz de siempre arrastrando los pasos y anunciando que había traído algo especial para cenar. Pero lo que no dijo, y eso lo supe al instante, era que no venía solo. Detrás de él, con una botella de vino barata en la mano, y la misma sonrisa ladeada de hace más de una década, estaba su medio hermano. No lo veía desde hace años, quizás desde nuestra boda, tal vez antes. Y sin embargo, en cuanto lo vi, sentí que mi cuerpo recordaba cosas que yo había pasado años intentando olvidar. La forma en que me miraba sin pudor, los silencios largos y densos cuando estábamos cerca, aquella vez una sola en que nos quedamos solos en la casa del padre de ellos y creí que pasaría algo. No pasó. Pero tampoco se deshizo. Se quedó en algún rincón tibio de la memoria donde nunca se va del todo. Mi esposo no notó mi rigidez. Él estaba entusiasmado, orgulloso. Incluso dijo que su hermano se quedaría en la ciudad unas semanas por trabajo, que había conseguido un contrato temporal y necesitaba estar cerca. Me besó en la mejilla y desapareció hacia la cocina con su habitual tranquilidad, sin sospechar que detrás de su espalda yo sostenía la mirada de otro hombre que no me era ajeno a él. Me saludó con naturalidad, como si no hubieran pasado años, como si la tensión de aquel último verano nunca hubiera existido. Me dijo que me veía igual, aunque sabía perfectamente que eso no era verdad. Yo ya no era la misma, ni por dentro ni por fuera. El tiempo me había hecho más callada, más discreta, más cuidadosa con lo que mostraba, pero ahí estaba sintiendo cómo un solo vistazo podía hacerme dudar de toda esa supuesta evolución. Durante la cena, mi esposo hablaba, él respondía, yo rellenaba copas, y me obligaba a no tocarme el cuello, a no jugar con el borde del plato, a no fijarme en cómo sus dedos sostenían el tenedor. Me esforzaba por parecer normal, por mantener el mismo tono neutro, por no mirar más de lo necesario. Pero había algo en mí que se desordenaba a cada segundo, un eco en la piel, una punzada, breve justo bajo el esternón. Cuando mi esposo se levantó para buscar el postre, él me miró por primera vez sin disfraz. No fue una mirada seductora ni desafiante. Fue peor. Fue íntima. Una mirada de quien ya ha estado ahí en ese mismo rincón de silencio y sabe que nada ha cambiado, me dijo en voz baja. No sabía que seguías aquí. Yo respondí con una sonrisa, pero no dije nada. No tenía palabras para ese tipo de verdad. Esa noche, después de que se fue, no pude dormir. Me di una ducha larga, más larga de lo necesario, como si el agua pudiera borrar el temblor que se me había instalado en la espalda. Me puse la bata de siempre, pero debajo llevaba ropa interior nueva. No sabía por qué. O quizás, sí. Quizás. Lo supe desde que lo vi aparecer con esa sonrisa insolente y cansada que me dejaba la garganta seca. Miré a mi esposo dormir. Su respiración era pareja, casi infantil. Siempre había sido bueno conmigo. Siempre había sido correcto. Un hombre, que no fallaba, que proveía, que escuchaba. Pero hacía mucho que no me tocaba con deseo. Me abrazaba como quien apaga una alarma, como un gesto automático. No había tensión en sus manos. No había esa urgencia de antes. Entonces entendí algo, que no quería reconocer. Lo que me faltaba no era amor, ni atención, ni seguridad. Lo que me faltaba era sentirme deseada. Deseada de verdad. Como se desea lo prohibido. Como se desea aquello que uno no debería tocar. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, sonó mi teléfono. Era un mensaje de él. Corto, irónico, inofensivo en apariencia. ¿Sigues tomando café con leche sin azúcar? Me reí, pero no respondí. Guardé el teléfono y volví a revolver la leche en la cacerola. Apreté fuerte la cuchara, lo bastante como para que el metal temblara entre mis dedos. El mensaje quedó sin respuesta. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía demasiado bien lo que implicaba responder. No había doble sentido en sus palabras, no explícitamente, pero el tono estaba ahí. Como una cuerda floja invisible tendida entre los dos. No contesté. Guardé el teléfono en el cajón más bajo de la cocina y traté de no pensar. No funcionó durante el día. Me dediqué a tareas mecánicas. Limpiar los cajones de la cómoda, reorganizar los frascos del baño,
doblar las toallas, limpiar la cafetera con un esmero que no tenía sentido. Mi esposo estaba en el trabajo. La casa entera respiraba. Silencio. Pero dentro de mí todo era ruido. Un zumbido insistente bajo la piel como si el cuerpo supiera algo que la mente aún se negaba a aceptar. En algún momento de la tarde salí a caminar sin rumbo claro. Me puse un vestido ligero, suelto sin sujetador. Lo elegí sin pensar, o eso quise creer. Caminé por calles conocidas con una lentitud que rozaba lo provocador. En una esquina, justo frente al viejo supermercado donde solíamos comprar antes de mudarnos al barrio nuevo, lo vi estaba apoyado contra su coche con una bolsa de pan en la mano y una expresión neutral como si su presencia allí no fuera nada fuera de lo común. Me acerqué con una sonrisa automática tan medida como una receta antigua. Él fingió sorpresa, mal fingida por cierto, y dijo que justo pensaba en mí. Yo no dije nada. Me limité a mirar la bolsa de pan como si eso tuviera algún sentido. Me ofreció llevarme a casa. Dije que no era necesario, insistió. Y como no tenía un no suficientemente convincente, acepté. El trayecto fue breve, pero el silencio dentro del coche era denso, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho, nunca. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte, y mis brazos se erizaban por el frío, pero no pedí que lo bajara. Prefería esa incomodidad física al calor que se acumulaba en mi pecho. Él conducía con una mano, la otra descansaba sobre la palanca de cambios apenas a unos centímetros de mi muslo. Podía sentir la vibración del motor y la suya. Cuando frenó frente al edificio, no apagué el motor de inmediato. Me quedé sentada. Él me miró de reojo y sin girar del todo, la cabeza preguntó en voz baja. ¿Te pasa algo? Me encogí de hombros. Evité mirarlo. Me concentré en una grieta del parabrisas. El aire parecía más espeso en ese instante. Sentía mis rodillas tensas, los dedos crispados sobre la tela del vestido. No respondí. No era necesario, entonces ocurrió. No fue lento, no fue suave. Fue preciso. Giró hacia mí, colocó su mano sobre mi nuca y me besó. El gesto fue firme, pero no brutal. No hubo titubeos. Mis labios se abrieron como si lo hubieran estado esperando. Fue un beso silencioso, sin dramatismo, sin palabras, pero el mundo entero pareció detenerse por un instante, como si ese gesto desordenara algo más profundo que la piel. Cuando se separó, no dijo nada. Yo tampoco. Solo abrí la puerta del coche y salí sin mirar atrás. Subí las escaleras sin usar el ascensor. Cada peldaño era una excusa para recuperar el aliento. Al llegar a casa dejé las llaves en la encimera y me miré en el espejo del pasillo. Tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes como después de correr, o después de llorar, o después de rendirse. Me quité el vestido sin pensar. Me quedé en ropa interior frente al espejo y vi algo que me asustó. No era culpa lo que sentía. Era algo peor, algo más honesto. Deseo pasé la noche en vela. Mi esposo notó mi inquietud, pero no preguntó. Me abrazó por la espalda y me susurró que me amaba. Yo asentí y cerré los ojos, pero no dormí. Horas después, mientras él roncaba levemente y el amanecer comenzaba a manchar el cielo de gris, revisé el cajón de la cocina, saqué el teléfono. El mensaje seguía ahí sin respuesta. Abrí el chat, escribí 3 palabras. Quiero verte otra vez. Y apagué la pantalla a él. Mensaje quedó enviado, pero no lo leí de inmediato cuando él respondió. Durante horas dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si con eso pudiera detener lo que ya había empezado. No tenía sentido. Sabía que cada gesto, cada palabra, cada omisión, todo nos arrastraba más cerca de un lugar del que ya no podríamos salir ilesos. Su respuesta fue escueta sin disfraz. Dime dónde y cuándo. Esa falta de rodeos, esa seguridad serena que siempre lo había caracterizado, me desarmó más de lo que esperaba. No había rastro de arrepentimiento ni un ápice de duda. Y eso me atraía con una fuerza que no sabía si venía del deseo o del vacío que yo misma llevaba dentro. Desde hacía años esa noche durante la cena, mi esposo hablaba con entusiasmo de una posible remodelación en su oficina, de lo bien que iban las cosas con su equipo y de lo mucho que necesitaba un poco de apoyo emocional. Por mi parte,
dijo con una sonrisa. Lo miré mientras comía, con la camisa remangada y las manos manchadas de tinta de bolígrafo, hablando como si nada en el mundo se estuviera desmoronando, y sentí una ternura inmensa. Pero era una ternura triste, suave, lejana, como la que se tiene por una fotografía, antigua. Lo quería. No había duda de eso, pero ya no lo deseaba, y eso era un problema, que ninguno de los dos estaba dispuesto a pronunciar en voz alta. Después de recoger los platos, me refugié en el baño, bajo el pretexto de tomar una ducha. Encendí el agua lo más caliente que pude, como si pretendiera derretir la parte de mí que aún ofrecía resistencia. Me observé frente al espejo mientras el vapor empañaba el cristal. Me quité la ropa lentamente, mis pezones se endurecieron, al contacto con el aire frío. Mi piel tenía ese brillo húmedo que solo ocurre cuando una mujer se siente vista deseada, a punto de romper las reglas. Eligió un café discreto del centro. No era el tipo de lugar en el que podríamos encontrarnos sin cruzar miradas incómodas, pero tampoco era un sitio donde alguien esperaría vernos juntos. Elegí sentarme de espaldas al resto del local. Él ya estaba allí cuando llegué apoyado en el respaldo del asiento, con esa postura relajada segura, que nunca perdía. Llevaba una camiseta oscura y el cabello ligeramente desordenado. No había esfuerzo en su apariencia, y sin embargo cada línea de su cuerpo parecía colocada exactamente donde debía. Pedí un café con leche sin azúcar, y él sonrió. Esa sonrisa tenía historia. Tenía memoria. Hablamos poco. Lo necesario. De temas neutros. La ciudad. El clima, un poco de trabajo. Pero las palabras eran un disfraz. Lo real estaba en los silencios, en cómo mi pierna rozaba la suya bajo la mesa sin querer, o queriendo demasiado, en cómo sus ojos no me miraban a los ojos, sino a la boca. No había ningún plan, ninguna agenda, oculta, solo la sensación de que cualquier segundo podría romperse la delgada película de contención entre nosotros. Cuando terminamos el café, nos levantamos juntos. En la puerta, él me miró con esa expresión que solo tienen los que ya no necesitan permiso para imaginar. Me dijo algo en voz baja. No sabía que te gustaban tanto los silencios. Respondí sin pensarlo. Últimamente es lo único que me escucha. Se quedó callado un instante. Luego asintió y se despidió con un gesto, suave, casi imperceptible. Caminó hacia su coche y no volvió la vista atrás. Yo caminé hasta una librería cercana, no porque necesitara libros, sino porque necesitaba esconderme de mí misma. Las manos me temblaban ligeramente al pasar las páginas de un volumen cualquiera. Sentía que todos podían olerme, que la tensión se me escapaba por los poros como un perfume antiguo y peligroso. Como una confesión a punto de explotar esa noche en casa, mi esposo me abrazó con cariño. Me preguntó si todo iba bien y yo mentí sin vacilar. Le dije que sí, que solo estaba cansada, que el trabajo me estaba agotando. Él asintió satisfecho y puso su cabeza sobre mi pecho. Mientras él se dormía, yo miraba al techo repasando cada gesto, cada palabra, cada roce de la tarde. No podía evitarlo. Lo peor no era el deseo. Lo peor era que empezaba a necesitarlo. No como se necesita un cuerpo, sino como se necesita un refugio. Un espacio donde una puede quitarse el disfraz, sin pedir perdón. No sé cómo salió de mi boca ni cuándo lo decidí. Solo sé que lo propuse sin pensarlo, como si mi cuerpo hubiera dado el paso antes de que mi mente pudiera frenarlo. Fue durante una noche cualquiera mientras cenábamos, en casa, y mi esposo hablaba de una reunión que se avecinaba en el norte. Dijo que tendría que ausentarse 2 días, quizás 3, dependiendo del cierre de cuentas con los proveedores. Yo asentí, corté la carne sin mirarlo, y entre la segunda copa de vino y el sonido del noticiero de fondo, murmuré que quizás aprovecharía esos días para hacer algo por mí. Salir un poco, respirar aire distinto. Él sonrió distraído y dijo que me vendría bien, que me tomara un descanso, que me regalara algo esa misma noche bajo las sábanas con el cuerpo inmóvil junto al suyo. Escribí el mensaje. ¿Te gustaría ir a Valencia un día? Solo para caminar. Recordar. No hubo introducción. No hubo despedida. Solo esa frase, lanzada como un anzuelo que yo misma temía recoger. Su respuesta llegó pocos minutos después, escueta pero contundente.
Dime cuándo. Y lo supe. No estábamos construyendo algo, estábamos cayendo. Pasé los 2 días siguientes con una ansiedad precisa, como si cada músculo de mi cuerpo supiera que debía prepararse. No por el viaje en sí, sino por lo que implicaba. Elegí la ropa con una lentitud absurda. Una blusa blanca de lino fino, que me dejaba los hombros expuestos. Jeans ajustados que hacía tiempo no usaba, sandalias bajas, pendientes discretos. Y debajo un conjunto de lencería color hueso sencillo pero perfecto, como si buscara esconder una promesa bajo la ropa. Me recogió temprano sin bajar del coche. Cuando me subí, no hubo palabras. Solo una mirada rápida, apenas un gesto de asentimiento, como si ambos hubiéramos firmado un pacto silencioso de no preguntar más de la cuenta. Durante el camino, la música llenaba el espacio que nuestras voces no se atrevían a ocupar. Canciones viejas sin letras, solo melodías que parecían hechas para sostener el silencio entre dos personas que no saben si están escapando o avanzando. Al llegar, aparcamos, cerca del mar. La playa aún estaba vacía. Apenas algunos corredores y un par de turistas desorientados. Caminamos sin prisa por la orilla, sintiendo cómo la brisa nos quitaba el peso del cuerpo. Pero no el del pensamiento. Él se quitó los zapatos y caminó sobre la arena caliente. Yo lo seguí más lenta, con la falda flotando en torno a las piernas. Durante largos minutos no hablamos. No hacía falta. El aire, el sol, el mar, todo era una excusa para estar cerca sin ser vistos, para justificar la presencia del otro. Nos detuvimos frente a una barca vieja abandonada en la arena, su pintura descascarada, el interior lleno de hojas secas y cuerda suelta. Nos sentamos allí, uno al lado del otro, sin tocarnos. Él sacó una pequeña botella de agua, me la ofreció y yo bebí. Mis labios dejaron huella en el plástico, y durante un segundo pensé que era la primera vez que compartíamos algo físico desde aquel beso. No lo planeé, dijo de repente sin mirarme. Tú tampoco, ¿verdad? Asentí. No porque fuera cierto, sino porque era más fácil que decir la verdad, que lo había pensado tantas veces que ya no sabía dónde terminaba la fantasía y empezaba el presente. Entonces, por primera vez desde que llegamos, se giró hacia mí. Me observó en silencio con una intensidad que me desnudó más que cualquier gesto físico, y me tocó la mejilla con el dorso de los dedos. Su mano estaba tibia, callosa, real. Sigues siendo la misma, aunque te esfuerces en parecer otra. Fue entonces cuando lo besé. No hubo tensión previa ni ese tironeo mental de si debía o no. Simplemente ocurrió. Lo besé como quien se rinde, como quien dice sí sin pronunciarlo. Fue un beso distinto. Más contenido, pero más honesto. No había urgencia, pero sí hambre. No había torpeza, pero sí miedo. Cuando nos separamos, él no dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos allí en la barca mirando al horizonte que no prometía respuestas. Después de unos minutos nos levantamos y caminamos de vuelta al coche, cada uno encerrado en sus propios latidos. El camino de regreso fue más corto, aunque duró lo mismo, quizás porque ya no necesitábamos imaginar. Ya sabíamos cómo se sentía, cómo dolía, cómo encajaba. Al llegar a casa, me duché en silencio. El agua no arrastró el sabor de su boca ni la imagen de su rostro cuando me dijo que seguía siendo la misma. Me puse una camiseta vieja sin sujetador y me senté en la cama con el cabello aún húmedo. Escuché la llave girar en la puerta. Mi esposo entró con una sonrisa preguntando si había descansado. Le dije que sí, que fue un día tranquilo. Él me abrazó y yo cerré los ojos. No para descansar, sino para no enfrentar lo que ya empezaba a crecer en mí como un incendio discreto, casi imperceptible. Un deseo que no iba a apagarse. Solo la rutina volvió a instalarse como una sábana húmeda sobre la cama. Densa, pegajosa, familiar. Mi esposo. Retomó sus horarios, sus comidas ligeras, sus llamadas después de cenar para confirmar detalles del trabajo. Yo, por mi parte, perfeccioné el arte de sonreír sin pensar y responder con frases huecas, que él aceptaba sin notar la falta de sustancia. Parecíamos bien. A veces incluso me preguntaba si realmente había algo roto. Pero bastaba un segundo, una pausa entre sus frases, para que la imagen de otro cuerpo, de otra voz, volviera a ocuparlo todo. No hubo más mensajes durante varios días. Ningún ¿cómo estás?
Ningún te pienso, ni siquiera una señal leve de interés. Eso me desconcertó. No porque esperara palabras románticas. Sabía que no se trataba de eso, sino porque el silencio tenía un filo, más cortante que cualquier adiós. Me convencí de que lo prefería así, de que habíamos hecho lo que debíamos hacer, y ahora tocaba volver a lo que era correcto. Pero incluso la mentira más bien tejida tiene costuras, y las mías empezaban. A ceder. Una tarde, mientras ordenaba el armario de la habitación, encontré una caja con recuerdos de viajes pasados. Entradas de museos, mapas doblados, algunas postales. Había una fotografía nuestra de él y de mi esposo tomada en la casa del padre de ambos hacía más de 10 años. Al fondo de la imagen apenas visible estaba yo recogiendo el cabello frente al espejo del salón. Me miré fijamente. No por nostalgia, sino por el asombro de reconocerme tan distinta. Más viva, más despierta. No planeé lo que hice después. Solo tomé el teléfono y escribí. Hoy estoy sola. Si estás cerca, pasa. Enviado. Sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en nada. Llegó una hora más tarde. Sin avisar, como si supiera, que no debía darme tiempo a arrepentirme. Llevaba una camisa gris, los primeros botones desabrochados, el cabello revuelto por el viento. Lo vi desde la ventana antes de que tocara el timbre, y algo en mi pecho se expandió con violencia. Le abrí, sin decir palabra. El salón estaba en penumbra. Las cortinas corridas. El reloj marcaba las 5:42. Él cruzó el umbral con paso seguro. Cerró la puerta detrás de sí y se detuvo frente a mí como si esperara una señal. ¿Estás segura? Fue lo único que dijo. No respondí. Me acerqué. El espacio entre nosotros se cerró como si nunca hubiera existido. Mis manos se apoyaron en su pecho. Su respiración era contenida y regular. No hubo preámbulos. Lo besé. Este beso fue diferente a los anteriores. No era exploración. No era juego. Era entrega. Era piel. Reconociendo piel. Boca que buscaba afirmación. No duda. Lo atraje hacia el sofá. Mis dedos desabrocharon uno a uno los botones de su camisa. No por provocación, sino por necesidad. Quería ver lo que la memoria no había retenido del todo. Quería tocar lo que hasta ahora solo había imaginado con culpa él. Me acarició con lentitud, con una ternura áspera, como quien sabe que ese momento es prestado, y por eso lo cuida más. Mis senos se erizaron bajo la camiseta. Su mano se detuvo justo donde empezaba la cintura de mis jeans, y entonces me detuve. No por miedo, no por arrepentimiento, sino por lucidez. Porque si seguíamos, ya no habría regreso. Me alejé un paso con el cuerpo aún vibrando. Él lo entendió. No dijo nada. Se abrochó la camisa en silencio sin prisa. Yo fui a la cocina. Abrí una botella de vino y serví 2 copas. Nos sentamos uno frente al otro en extremos opuestos, del sofá. El vino era tibio, el aire denso, el deseo intacto. No sé qué estamos haciendo. Admití con la voz más baja que un susurro él. Me miró sin dramatismo, como si ya lo supiera todo. Tampoco lo sé. Pero no quiero fingir que no pasa, ¿no? Contesté. No podía. El nudo en mi garganta era más fuerte que cualquier argumento. Bebí un sorbo. Mis piernas aún temblaban ocultas bajo la manta que me eché encima. Sentí sus ojos sobre mí, no como un peso, sino como un reflejo. Me veía. De verdad se levantó poco después. Me acarició la mejilla con el dorso de la mano y se fue. Sin beso. Sin promesa. Me quedé sola en la sala. La copa aún medio llena. El sofá desordenado, el perfume de su piel mezclado con el mío y supe con absoluta certeza que esa no sería la última vez después de esa tarde. El tiempo comenzó a estirarse de una manera extraña. No como si todo se ralentizara, sino como si cada minuto cargara con el peso de algo que no debía estar ocurriendo. Mi cuerpo se volvió más sensible, más alerta. Podía sentir los pasos de mi esposo en el pasillo. Antes de que abriera la puerta. Podía anticipar la vibración del teléfono antes de que apareciera su nombre en la pantalla. Todo se había vuelto más nítido, pero también más peligroso.
Durante varios días no volví a escribirle, ni él a mí. Pero eso no significaba ausencia. Al contrario, su presencia me acompañaba en cada rincón, en la forma en que me recogía, el cabello en cómo doblaba la ropa, en el perfume que elegía cada mañana, aunque nadie fuera a notarlo. Estaba en mi cuello, en mis caderas, en la piel detrás de las rodillas, como una huella invisible que no se borraba con agua una noche. Mientras cortaba verduras para la cena, mi esposo se acercó por detrás y me rodeó con los brazos. Hacía semanas que no lo hacía. Sentí su pecho contra mi espalda, su respiración cerca de mi oído. Me dijo que me veía distante, que quizás necesitábamos un fin de semana para nosotros, a solas, en otra ciudad. Dijo que me echaba de menos, mentí. Le respondí que era el trabajo, el cansancio, que no tenía nada que ver con él, y lo besé en la mejilla como si pudiera conjurar con eso la culpa que empezaba a instalarse en mi estómago como una semilla ácida. Esa misma noche hizo el amor conmigo. Fue dulce, atento, casi ceremonial. Sus manos recorrieron mi cuerpo con la ternura de alguien que acaricia un objeto frágil valioso, y sin embargo yo sentí que mi cuerpo no respondía, que los lugares donde antes había electricidad ahora solo ofrecían silencio. Me dejé llevar. Fingí los gestos, las pausas, los suspiros. No por crueldad, sino por compasión. Mientras él dormía con la respiración profunda y el rostro relajado, yo observaba el techo y pensaba en cómo habíamos llegado hasta ahí. No había violencia. No había traición directa. Solo distancia. Una grieta imperceptible que se había ensanchado tanto que ahora podríamos vivir en extremos opuestos de la misma cama, sin tocarnos nunca más. Por la mañana preparé café como siempre. Él salió temprano con prisa, dejando un beso rápido en mis labios. Yo cerré la puerta, y en lugar de ducharme, volví a la cama y me acurruqué entre las sábanas. No por descanso, sino por vacío. Todo estaba en orden, pero dentro de mí algo empezaba a desmoronarse, con la lentitud de los desastres inevitables. Esa tarde, mientras colgaba una blusa recién planchada, escuché un mensaje llegar. Su nombre. Solo. Su nombre bastó para que se me acelerara el pulso. No deberíamos vernos, pero no puedo dejar de pensar en ti. Lo leí una vez y luego otra. No respondí de inmediato. Caminé por la casa como si buscara algo. Algo que me anclara. Algo que me dijera que aún estaba a tiempo de dar marcha atrás. Pero no encontré nada. Horas más tarde, cuando el sol ya se había escondido y la cocina olía a sopa, respondí. Yo tampoco puedo. Y eso fue todo. No nos vimos ese día ni el siguiente. Pero habíamos cruzado una línea más peligrosa que cualquier contacto físico. Habíamos empezado a nombrar lo que sentíamos. Durante los días siguientes todo se volvió un juego contenido. Miradas que se cruzaban en reuniones familiares. Saludos medidos. Frases que parecían inocuas pero cargaban el peso de lo no dicho. Yo aprendí a leer sus silencios. Él los míos, una noche. Mientras doblaba la ropa en la habitación, mi esposo apareció con una botella de vino. Dijo que quería una noche tranquila conmigo, que hacía mucho. No hablábamos sin interrupciones. Me senté frente a él con la copa en la mano y una sonrisa dibujada con esmero. Lo escuché hablar de planes de inversiones, de pequeñas reformas para la casa. Y yo asentía, bebía, sonreía, como una actriz en el papel que llevaba años interpretando. Pero por dentro la historia era otra. Mi mente se escapaba a otros lugares, a otras manos, a un sofá en penumbra, a una camisa gris, a un aliento cálido sobre mi cuello. Cuando él se acercó para besarme, respondí, con respeto, con cuidado, pero sin fuego. Mi cuerpo ya no era suyo, aunque él aún no lo sabía. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, abrí la ventana del cuarto y me senté en el alféizar. Miré el cielo sin estrellas y respiré hondo. El aire estaba cargado, denso como antes de una tormenta, y supe que algo iba a romperse pronto, aunque todavía no sabía dónde ni cómo, ni cuán hondo sería el golpe. La invitación llegó de manera inesperada. Un mensaje breve sin adornos, como los que él solía enviar. Este fin de semana comemos todos en casa de tu suegra. Me toca pasar por ahí. ¿Tú vas? Me detuve al leerlo. La frialdad del mensaje contrastaba con la electricidad que sentía en el estómago, como si cada palabra escrita ocultara una capa más profunda de intención.
Respondí solo con un sí. No era necesario más. El viernes por la tarde, mi esposo volvió de la oficina, con la tranquilidad de siempre. Había comprado una botella de vino para llevar y preguntó si yo podía encargarme del postre. Cociné en silencio, concentrada en los pequeños gestos. Batir la mezcla, vigilar el horno, enfriar la base de tarta. No porque me importara el resultado, sino porque necesitaba que mis manos hicieran algo más que temblar. Al día siguiente me vestí temprano. Elegí un vestido largo sencillo de un tono beige apagado, nada llamativo pero de caída suave, con un escote discreto que dejaba ver apenas los huesos de la clavícula. Lo acompañé con pendientes pequeños y una pulsera que hacía años no usaba. En el espejo mi reflejo no parecía el de una mujer nerviosa, pero por dentro cada órgano. Parecía haberse desplazado apenas un centímetro desajustado al llegar. Él ya estaba ahí. Saludaba a los demás con una sonrisa discreta, como si llevara años en ese mismo lugar, repitiendo los mismos gestos. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no hubo sorpresa ni tensión. Solo reconocimiento. Una pausa apenas perceptible, como cuando uno retiene la respiración al entrar al mar. Durante la comida, él se sentó frente a mí. Entre nosotros los platos, las copas, las voces de otros, que hablaban, reían, brindaban, pero la línea invisible que nos unía estaba tensa, clara, ardiente. Cada palabra que decíamos a otros parecía dicha con el cuerpo dirigido al otro. Mi esposo contaba una anécdota de trabajo, todos reían y yo lo observaba. Él comía despacio con las mangas remangadas y los brazos ligeramente apoyados sobre la mesa. Se permitía mirarme solo en momentos estratégicos cuando todos estaban distraídos. En uno de esos silencios cruzados, su rodilla rozó la mía debajo del mantel. No fue un accidente. No me aparté. Después del postre me ofrecía a ayudar con los platos. Fui a la cocina con 2 bandejas. Unos minutos después él entró con una tercera, cerró la puerta con el pie y se acercó al fregadero. No hubo conversación, solo el sonido del agua, hasta que sin mirarme dijo: «No sé cuánto más voy a poder fingir». Su voz era baja, más grave de lo usual, casi rasposa. Sentí un escalofrío subir por mi columna. Yo tampoco respondí. Entonces, sin pensarlo, me giré hacia él. Estábamos a medio metro de distancia, pero la tensión comprimía ese espacio como si fuera un solo punto. Él dio un paso, luego otro. Se detuvo tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo atravesar mi vestido. Su respiración era breve, contenida. Levantó la mano como si fuera a tocarme, pero no lo hizo. En ese momento escuchamos pasos acercarse desde el pasillo. Él retrocedió de inmediato. Yo giré sobre mis talones y abrí el grifo como si de verdad fuera a enjuagar algo. Entró mi cuñada comentando algo sin importancia. Respondimos con naturalidad y seguimos con lo nuestro. Como si nada hubiera pasado, pero algo había pasado. Algo invisible, innegable. Cuando salimos de la cocina, él tomó su chaqueta y dijo que tenía que irse. Se despidió con cortesía, abrazó a todos, incluso a mí. Un abrazo corto, pero suficiente para dejar una presión cálida sobre mis omóplatos que no se disipó durante horas. Esa noche de regreso en casa, mi esposo comentó que su hermano se veía más tranquilo, más asentado. Dijo que le hacía bien estar cerca de la familia. Yo asentí mientras doblaba una manta en el sofá. No quise hablar más. No tenía palabras que pudieran nombrar lo que me estaba sucediendo por dentro. Cuando me metí en la cama, encendí el móvil y vi un nuevo mensaje. De él. «Hoy estuviste hermosa y peligrosa, lo». Leí una sola vez, y luego apagué el teléfono. No respondí. No necesitaba hacerlo. Sabía que habíamos cruzado otra frontera, y esta vez no había testigos. Solo nosotros. Y ese lugar interno donde el deseo ya no preguntaba si debía estar. Ahí solo exigía existir. Los días siguientes fueron más silenciosos de lo normal. No por falta de palabras, sino por exceso de pensamientos. En casa, mi esposo y yo hablábamos con la naturalidad de siempre. Compartíamos las tareas, comentábamos las noticias, decidíamos qué cenar como si nuestras elecciones fueran aún espontáneas. Pero cada gesto, cada frase, cada roce estaba teñido por esa nueva conciencia, la de que ya no estábamos solos en la ecuación. Aunque él no lo supiera, aunque yo no lo dijera. El mensaje seguía sin responder.
No porque no tuviera nada que decir, sino porque responderlo sería continuar algo que ya no podía llamarse impulso. No éramos dos personas tropezando con el deseo. Éramos dos adultos, conscientes hundiéndose con los ojos abiertos. Esa misma semana, mi esposo me propuso algo que no esperaba. Volvía temprano del trabajo con una energía diferente, casi entusiasta. Me abrazó desde atrás mientras yo cortaba zanahorias para la cena, y me dijo que había encontrado una casa, una posibilidad para mudarnos. Empezar de nuevo, más lejos del ruido, más cerca del mar. Hablaba con ilusión como si imaginara un futuro donde todo podía volver a ser sencillo. No supe cómo reaccionar. Mi primera respuesta fue sonreír casi por inercia, pero por dentro todo en mí se contrajo. ¿Mudarnos? ¿Empezar de nuevo? ¿Con quién? ¿Desde qué mentira? Le pedí que me enseñara las fotos más tarde con calma. Dijo que sí, sin notar que ya había comenzado a trazar la distancia entre sus planes y los míos. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada decisión, tomada en las últimas semanas. Intenté recordar en qué momento exacto dejé de pertenecer a la vida que teníamos. No lo encontré. Solo vi una serie de pequeños gestos, miradas desviadas, silencios demasiado largos hasta llegar a este punto, sin retorno. Al día siguiente, mientras caminaba por el centro de la ciudad sin rumbo fijo, recibí una llamada. Era él. No usaba los mensajes esta vez. No quería esperar, contesté, aunque no estaba segura de querer hablar. Su voz al otro lado sonaba tranquila pero firme. Dime si estás bien, tardé en responder. Crucé la calle despacio mirando a los autos con una indiferencia que asustaba. Estoy sobreviviendo. Dije, hubo una pausa. Luego su voz bajó aún más. Te propongo algo. Solo, una tarde, sin palabras, sin planes. Solo estar. No respondí en el momento. Le dije que lo pensaría. Colgué. Pero ya sabía la respuesta. Horas después me dirigí al parque donde solíamos caminar años atrás. Un lugar que no tenía nada especial, salvo por la memoria que habitaba en sus bancos y senderos. Él ya estaba ahí sentado, en una esquina alejada con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida entre los árboles. Me acerqué sin apuro. Nos miramos y no hubo beso ni abrazo, ni siquiera contacto físico. Solo el peso compartido de dos personas que se reconocen en la caída del otro. Caminamos lado a lado durante minutos, que no intentamos llenar con conversación en. Uno de los bancos nos sentamos. El sol comenzaba a bajar tiñendo todo de naranja. Él sacó una pequeña libreta del bolsillo de su chaqueta y me la tendió. No era un regalo, era un gesto. En las primeras páginas había dibujos, paisajes, líneas sueltas, trazos de cuerpos que no reconocí, pero que me resultaron familiares. En el centro una página con una frase escrita a mano. La libertad no siempre se parece a lo que soñamos. A veces duele más que la cárcel. No supe qué decir. Lo miré. Él evitó mis ojos por un segundo, y entonces entendí. No estaba pidiéndome nada, no esperaba decisiones ni finales. Solo ese momento, ese espacio compartido, donde por fin podíamos existir, sin fingirme, recosté en su hombro. Su mano rozó la mía despacio, como quien toca. Algo sagrado. No hablamos más. Nos quedamos así hasta que la luz desapareció. Al volver a casa, encontré a mi esposo dormido en el sofá, con el portátil aún encendido y una carpeta abierta con fotos de la casa que quería mostrarme. Cerré el ordenador con cuidado. Lo cubrí con una manta. Lo observé unos segundos con un nudo en el pecho que no sabía si era culpa, tristeza o simplemente amor. En otra forma, esa noche no encendí el teléfono, no escribí, no respondí, porque entendí que había algo peor que engañar a alguien. Engañarse a una misma. Yo ya no podía seguir sin elegir. El mes siguiente transcurrió como una coreografía perfectamente ensayada. Cada paso estaba medido, cada gesto previsto, cada silencio ocupado, por alguna excusa necesaria para que todo siguiera pareciendo estable. Mi esposo retomó su rutina con entusiasmo renovado, convencido de que el plan de mudanza era una oportunidad para reconstruirnos, para alejarnos de lo que él llamaba el desgaste de lo cotidiano. Yo asentía.
A veces incluso sonreía, pero ya no estaba allí. Ya no del todo. Me despertaba cada mañana con la sensación de estar dentro de una caja con paredes blandas, sin heridas visibles, pero también sin escapatoria. Preparaba el desayuno, contestaba correos, ordenaba la casa como si fuera alguien más, como si esa mujer que doblaba toallas y ponía lavadoras solo estuviera actuando una versión que ya no le pertenecía. La mía no volví a ver al hermano de mi esposo desde aquella tarde en el parque. No porque no quisiera, no porque él se hubiera alejado, sino porque entendimos sin necesidad de decirlo, que no podíamos seguir avanzando sin arrastrar con nosotros todo lo que ya no podía sostenerse. No hacía falta un escándalo ni una escena. Lo que habíamos vivido no necesitaba testigos ni juicios. Fue real, fue intenso y fue también una frontera. Una tarde, mientras caminaba sola por una calle estrecha del centro, encontré en un puesto de libros usados una postal antigua. En ella un dibujo sencillo. Una barca amarrada en la orilla sin nadie a bordo y al fondo un sol apenas insinuado. La compré sin saber por qué. Al llegar a casa la guardé en la misma caja donde solía guardar fotos, viejas cartas que nunca envié, recuerdos de otra versión de mí, que ya no existía. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me dijo que había confirmado la reserva del nuevo lugar, que nos mudaríamos en 2 semanas, que ya era momento de hacer las maletas. Yo asentí con un nudo seco en la garganta. No lo abracé, no lo contradije. Solo me levanté, recogí los platos y fui a la cocina a lavarlos con una lentitud que tenía más que ver con el desgarro que con la costumbre al. Día siguiente, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una nota breve escrita a mano. Nunca te pedí que vinieras, pero siempre estuve esperando. La caligrafía era suya. Reconocí el trazo largo de las letras, la manera en que dejaba las comas flotando. No había fecha, no había firma. Solo esa frase. Una sola pasé horas con ese papel entre los dedos. Lo doblé. Lo volví a abrir. Lo guardé en el cajón del escritorio. No lloré. No podía. Ya no había lágrimas. Solo un cansancio profundo como el que llega después de correr mucho tiempo, sin saber hacia dónde esa noche mientras mi esposo dormía. Me senté en el borde de la cama y observé el cuarto en penumbra. Pensé en todo lo que habíamos construido. Los viajes, las tardes de lluvia, las películas a medias, y me di cuenta de que lo amaba. Pero también entendí algo más. Doloroso. Que a veces el amor no es suficiente, que puede haber ternura sin deseo, compañía sin elección, rutina sin vida. La mañana siguiente me levanté temprano. Salí a caminar. No llevé teléfono. No avisé. Solo caminé sin rumbo, sin reloj. Crucé calles, escuché a los pájaros. Vi a una pareja discutir en una esquina y a un niño llorar porque había perdido su globo. Todo parecía tan lleno de verdad, tan crudo, tan inevitable. Volví a casa al mediodía. Mi esposo estaba en la sala con las cajas abiertas y una lista de tareas en la mano. Me miró con cansancio y con una amabilidad que me rompió el pecho. No dijo nada, solo me ofreció un vaso de agua. Lo tomé, lo bebí y supe que ya no podía seguir pretendiendo. No hablamos esa noche. Nos acostamos temprano. Él me abrazó como siempre. Yo me dejé abrazar, pero no cerré los ojos. Me quedé despierta respirando en silencio, esperando el momento en que pudiera decir la verdad, sin que todo se derrumbara. Sin que yo me derrumbara, la postal seguía guardada. La nota también. Todo seguía en su sitio. Pero algo en mí ya no estaba. Aunque la historia había terminado, lo que yo era ahora apenas comenzaba a escribirse.